El martes de la 18ª semana del tiempo ordinario, el evangelio que toca es el de Mateo 14, 22 al 36. Después de que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús, andando sobre el agua. Los discípulos, viéndolo andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Qué poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret, y los hombres de aquel lugar apenas lo reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca y trajeron donde él a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaron quedaron curados. En el relato anterior, Mateo nos contó que Jesús, compartiendo absolutamente todo lo que tenía, solo 5 panes y 2 peces, fue capaz de dar de comer a unos 5.000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Y así nos enseñó que cuando se lo damos todo a Dios, por el bien de los demás, y nos ponemos en sus manos, Él hace milagros. En el relato de hoy, Jesús va a hacer 2 milagros más: caminar sobre el agua y calmar la tormenta. Y atendiendo a lo que nos dice Juan 14:12, en verdad les digo, el que crea en mí, hará él también las obras que yo hago, y hará mayores aún. Él nos va a enseñar a hacer milagros. Y lo primero que hace Mateo es preparar la escena. Dice el texto que después de que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Aquí primero nos dice que la gente se hubo saciado. Con esto nos enseña que ante todo debemos atender las necesidades de las personas que tenemos cerca. Debemos saciar su hambre. Segundo, menciona la barca. Según la tradición, la barca de Pedro siempre ha sido imagen de la iglesia precedida por Pedro. Y aquí los discípulos suben a la barca de Pedro. Tercero, menciona la otra orilla. La otra orilla del lago ya no es territorio de Israel, es tierra de paganos. Por tanto, ir a la otra orilla es sinónimo de ir a tierra de misiones entre gentiles, de anunciar la buena noticia del reinado de Dios a pueblos extranjeros. Cuarto, el apuro de Jesús. Jesús urge a los suyos a que suban a la barca y se vayan, pues hay mucho que hacer y no hay tiempo que perder. Jesús los envía en misión, les pide que se adelanten y que se vayan a la otra orilla. Y quinto, Él se queda a despedir a la gente. Bueno, pues, esta línea introductoria concluye con Jesús solo. Sus discípulos se han ido, están en camino a la otra orilla, y la gente, a quien dio de comer, también se ha ido. Por tanto, el escenario está preparado para enseñarnos a hacer milagros. Y el primer requisito para ello es que hay que ser personas de oración. Dice el texto que después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar, y llegada la noche estaba allí solo. Los evangelios nos presentan a Jesús en constante oración, comunicado con su Padre y consultándolo todo con él. Y para poder conversar con su Abba, Jesús va a buscar lugares y momentos en donde pueda estar solo.
Eso significa que nosotros, a imitación suya, debemos ser también personas de oración, pues si no estamos unidos a Él es imposible que hagamos nada, pues sin Él no podemos hacer nada, ya que todo milagro lo hará Él a través nuestro. El segundo requisito para hacer milagros es desear atender las necesidades de la gente. Jesús hace milagros para ayudar a los demás, nunca para beneficiarse a sí mismo. Y esta vez sus discípulos están en problemas. Jesús está lejos y desea hondamente ayudarlos. Dice el texto que mientras Jesús hacía oración, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas porque el viento era contrario. El tercer requisito es tener fe absoluta en Dios y fe en que aquello que necesitamos para poder ayudar a otros, Él lo hará. Y para demostrarnos esto, Jesús realiza un primer milagro, caminar sobre el agua. Dice el texto que de madrugada se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo pensando que era un fantasma. El miedo es generado por el mal espíritu. San Ignacio lo llama el enemigo. Y el enemigo nos mete miedo para hacernos dudar. Por tanto, lo primero que hay que combatir es el miedo porque nos hace creer que el milagro es imposible y nos lleva a pensar que lo que estamos viendo es una ilusión, una fantasía. Y lo que hace Jesús es quitarnos el miedo. Dice el texto que les dijo enseguida, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Luego viene la demostración de que nosotros también podemos caminar sobre el agua, pues dice el texto que Pedro le contestó, Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua. Y él le dijo, ven. Jesús le está diciendo a Pedro que también él puede caminar sobre el agua, que también él puede hacer milagros, y lo invita a hacerlo diciéndole, ven. Y entonces dice el texto que Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús. Pedro pues lo hizo, también pudo caminar sobre el agua. Pero el mal espíritu que no va a querer que hagamos milagros en nombre de Dios, le va a meter miedo a Pedro. Si cuando nos encontramos en estas situaciones le hacemos caso y acogemos el miedo, entonces perderemos y ya no podremos seguir caminando sobre el agua. Dice el texto que al sentir la fuerza del viento, le entró miedo a Pedro. Empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. El miedo es una fuerza que nos paraliza completamente y nos impide hacer el bien. Si nos dejamos invadir por el miedo, ya no podremos servir a Dios. Entonces Pedro, en lugar de confiar plenamente en Jesús que estaba allí, dejó que el miedo lo invadiese. Y en ese momento dejó de caminar sobre el agua y empezó a hundirse. Y pasó de ser señor de los elementos a pedir auxilio porque se hundía en el agua. Entonces dice el texto que enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo, ¡qué poca fe! ¿Por qué has dudado? La fe de Pedro resultó ser más pequeña que un granito de mostaza. Jesús nos enseña en Lucas 17:6, si tuviesen fe como un grano de mostaza, habrían dicho a este árbol, arráncate y plántate en el mar, y les habría obedecido. Bueno, pues este es el corazón de la enseñanza de hoy. Para poder caminar sobre el agua y hacer milagros en nombre de Dios, tenemos que tener una fe y una confianza total en Él. No podemos dudar. La mínima duda nos impide realizar el milagro. Inmediatamente después, Mateo nos relata el segundo milagro, pues nos dice que en cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Jesús calmó la tormenta y en ningún momento dudó que podía hacerlo. Y entonces, ante estos dos milagros extraordinarios, dice el texto que los de la barca se postraron ante él diciendo, realmente eres hijo de Dios. A los suyos no les queda otra que reconocer, porque es el Hijo de Dios, que Jesús tiene el poder total. El texto de hoy concluye diciéndonos que no llegaron a donde tenían pensado ir, es decir, a la otra orilla,
a tierra de Misiones, pues seguramente empujados por el viento atracaron en Genezaret, que es territorio judío. Quizás esto nos indique que su iglesia no estaba aún preparada para ir a otros pueblos a anunciar la buena noticia. Jesús concluye su enseñanza acerca de los milagros haciendo milagros. Dice el texto que los hombres de aquel lugar apenas lo reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca y trajeron donde él a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaron quedaron curados. Por su parte, Lucas 19 nos dice que toda la gente procuraba tocarle, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Hablar de milagros a los hombres racionales y bien formados del mundo de hoy parece una locura. Más bien lo usual es que tendamos a descalificar todo milagro. Bueno, pues debo decirles que hoy la física cuántica nos enseña la posibilidad de los milagros cuando dice que una partícula no está aquí o allá, sino que puede estar aquí y allá a la vez, que una misma partícula puede estar en dos lugares muy distantes a la vez. La física cuántica que se empezó a desarrollar en el siglo XX y que ha revolucionado la física de hoy, nos demuestra que no comprendemos el universo y que hay leyes físicas que sobrepasan todo lo imaginable. Nosotros, los que seguimos a Jesús, no necesitamos saber física. Jesús nos enseña la ley del amor que es capaz de transformarlo todo y nos enseña a tener fe. Y para hacer milagros solo necesitamos estar unidos a Dios, tener recta intención, tener fe al menos como un granito de mostaza y sobre todo amar, que es la máxima ley del universo, porque Dios es amor. Pidámosle a Dios su gracia para ser personas de oración y para que confiando en Él sin dudar ni poder dudar, Él pueda obrar milagros por medio nuestro. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.